Buenos días. ¿Cómo están? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ya queda menos? Sí, vamos a hablar de eso. Yo creo que sí, que una de las cosas de las que vamos a hablar es del TFA y de cómo vamos a terminar el curso. Sí, dime, Sebastián. Más alto. Claro, de eso es un poco lo que decía. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a... ¿Eh? Sí, sí, todo eso vamos, es lo que vamos a hablar ahora. Sí, porque efectivamente, vamos. Bueno, antes de hablar de eso, yo les voy a pedir que por favor rellenen la encuesta de satisfacción, que todavía está muy baja, ¿de acuerdo? Está por 11, o sea que, y tenemos que llegar hasta 34 para tener una muestra deseable, ¿de acuerdo? Luego la otra encuesta era la de GoRace, que yo creo que no lo sé, le tendría que preguntar cómo va, pero yo creo que todos los han rellenado, ¿no? Más o menos. Y la del chatbot, yo creo que también la han rellenado, ¿no? Más o menos, o sea que gracias. Sí, y vamos a hablar de eso, del fin de curso y de lo que vamos a hacer en esta semana y la siguiente. Entonces, ahí les he puesto estos apartados un poco. Esto es una práctica que es lo que tú preguntabas, ¿no? Extended Egg Interpreter. Esta otra práctica, Egg2JS. Y luego otra sección que se llama TFA. Esas son las tres secciones que he puesto en los apuntes. Esto es, Extended Interpreter es una práctica que solemos hacer en la asignatura y que es la complementaria del EOP Parser, es decir, que es la parte que faltaba. ¿Y cómo se hace en el intérprete? Entonces, como no nos ha dado tiempo, la idea era de si alguien quiere hacerla, por favor que la haga, ¿de acuerdo? Y eso le cuenta, pues, como un porcentaje en la entrega del TFA. Si es posible que haga algo más, pues estupendo, que haga algo más, ¿de acuerdo? Es decir, que si la hace, perfecto. Esta es otra práctica que realmente yo creo que no aporta mucho, pero que también estaba por ahí más o menos hecha y la he puesto, que es un traductor de egg a JavaScript. En vez de hacer la interpretación, hacemos la traducción. Pero como ya hemos visto los procesos de traducción en la calculadora, pues es más de lo mismo, con lo cual tampoco aporta mucho. Pero bueno, la he puesto ahí también, pero digamos que para ustedes es más interesante lo que no han visto, que es esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Y luego ya el TFA es un conjunto de sugerencias sobre qué pueden hacer con TFA si a alguien no se lo ocurre. Y yo creo que ya hay, algunos de ustedes me han contactado y me han dicho yo quiero hacer esto. Y pues nada, pues muy bien. Es decir, casi todas las ideas que me han dado están orientadas, son buenas, etc. Aquí les he puesto también casi como si fuera una práctica, o sea, está con el formato de práctica en el sentido de que es una asignación, si quieren la aceptan, etcétera, etcétera, pero que es un examen de entrenamiento. Que creo que me parece que es el de las expresiones regulares, el lenguaje de las expresiones regulares. Me parece que ese es el que está ahí. Que probablemente, a lo mejor, no lo sé, todavía no lo tengo muy claro, pero a lo mejor en las prácticas de esta semana, pues lo hacemos ahí sobre la marcha, si no tal. De todos modos, les he dejado un montón de vídeos y en algunos de ellos se explica cómo se hace el examen. ¿Cómo se hace ese examen? Sí, en concreto, fíjense, aquí en la sección Exam Training, estos vídeos explican cómo se realiza el examen. Y este es otro en el que se explica, pero yo creo que muy poquita cosa, cómo se hace otro examen. Bueno, pues la verdad que no sé ni muy bien por dónde empezar. Vamos a empezar por el TFA, aunque no era lo que tenía, pero como es lo que toca ahora, pues
empezar a hablar de cosas que se puedan hacer en el TFA. De nuevo les animo a que inventen si tienen algo que les hace ilusión y que se pueda hacer dentro de semanas. ¿De acuerdo? Más o menos. Realmente es una semana. Sí. Sí, realmente es una semana, más que 2 semanas. Sí. Sí, lo que les digo de hacer el Standing Interpreter. Y bueno, eso, esta semana las prácticas pues son, digamos, más de si me quieren entregar ya el TFA o si quieren consultar algo de cómo les va con lo que están haciendo. Sí. Sería conveniente que fueran, sería conveniente que fueran. De cara a dudas que tengan el TFA. De cara a dudas que tengan el TFA, probablemente hagamos el examen de prueba, el examen de entrenamiento, haremos ejercicios de preparación, etcétera, con lo cual, pues, es conveniente que vayan. Sí. Esta es casi una de las primeras ideas, bueno, en el orden en el que viene es la primera, y es introducir la concurrencia, la sincronía y todo eso, tanto en la calculadora como en R, ¿no? Y en ese sentido, vamos, una cosa que ya en R, una vez que has hecho la práctica standing R, ¿de acuerdo? O incluso con el eje OpenParsec, parser, si tiras del intérprete que dejamos en aquella release, ya tienes las promesas, porque ya tienes objetos y tienes, me parece que ahí ya tienes todos los métodos de JavaScript disponibles. Y al tener los objetos y los métodos de JavaScript disponibles, básicamente ya tienes las promesas. Entonces, si metes en memoria, por ejemplo, el fetch, bueno, aquí dice require no de fetch, pero esto es viejo porque ya fetch forma parte del core de Node. ¿De acuerdo? O sea que ya no se carga desde una librería, sino que si la versión de Node es mayor que la 18 o algo así, no hace falta ni siquiera, sino poner token fetch igual a fetch, porque ya está el fetch en Node. ¿Conocen fetch? Perdón. Sí, porque fetch es una función en JavaScript que lo que te hace es que tú le pasas una URL, ¿de acuerdo? ¿Saben lo que es eso? Perdón, a lo mejor, claro, me estoy desviando. Fetch, normalmente su sintaxis es URL, o más que URL, protocolo y options, un objeto de options. Y esto lo que hace es que es un ejemplo de promesa, realmente. Era para un ejemplo, pero a lo mejor luego me pongo a hablar del ejemplo y se me va media hora. Fetch lo que hace es que se conecta a un servicio web, a una API. Todo el mundo sabe que es un servicio web, una API, más o menos. ¿Vale? Se conecta a una API y obtiene los resultados de esa API. ¿De acuerdo? Obtiene los resultados de esa API. O sea, si ustedes se conectan, yo no sé si esto lo saben, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre servicio web y aplicación web? ¿Saben? Una aplicación web sí lo sabe todo el mundo, porque cuando usamos Gmail estamos usando una aplicación web, cuando estamos usando GitHub estamos usando una aplicación web, ¿verdad? O sea que es un sitio como este, por el cual navegas y haces clic en un link y ¡clac! Te vas a otro link, ¿de acuerdo? Eso es una aplicación web. Pero digamos que en realidad las cosas no son, o sea, las aplicaciones web están hechas para que los humanos naveguen. ¿Se ve? Pero ¿quién navega más en el mundo mundial? No son los humanos.
los que más navegan en el mundo mundial son los programas. Los programas se pasan la vida navegando, o muchos programas se pasan la vida navegando en la web. Y por supuesto un programa no navega igual que un humano, porque al humano le encantan las imágenes, los colorines, distingue las imágenes bien, etcétera, etcétera. ¿Se ve? De manera que existe el problema de cómo navega un programa. Y la respuesta es que las aplicaciones web no son buenas para que los programas naveguen, porque cuando uno se conecta a github.com ve la organización, los repositorios, etcétera, etcétera, pero para un programa eso no es útil. Entonces, lo que hacen todas las empresas es que crean la aplicación web, pero crean también lo que se llama un servicio web. Y un servicio web es básicamente lo mismo que una aplicación web, pero que está pensada para que naveguen las máquinas, para que naveguen los programas. ¿Se entiende? Por ejemplo, GitHub tiene github.com, a donde vamos los humanos, pero las máquinas no van a github.com, van a api.github.com. Y en api.github.com, si yo navego, ¿vale? Ya puedo ir como humano. No me devuelven una bonita página. Me devuelven un objeto JavaScript, un JSON. ¿Se ve? Luego, eso es lo que son los servicios web. Los servicios web son las aplicaciones web escritas para que naveguen los programas, ¿vale? Y básicamente lo que hacen es devolver JSON. Y al revés, el programa le manda JSON. En vez de decir, cliqueo aquí y dice, te mando este JSON con lo que quiero. Y dame otro objeto, ¿vale? Y aquí pues hay un montón de información acerca del tal. Entonces, cuando tú tienes una cosa como fetch, ¿de acuerdo? Escribes la URL, escribes el protocolo, si quieres un get, un post, un put, etcétera, etcétera. Y las opciones en general, como esas, el protocolo, cosas así, ¿vale? Y fetch lo que te devuelve es un objeto que se llama una promesa. Un objeto que se llama una promesa. Las promesas son otra forma de manejar la sincronía en JavaScript. Vale. Una promesa en JavaScript no es sino un objeto. Y ese objeto pues, tiene tres estados, ¿de acuerdo? Una promesa es un objeto que tiene tres estados, que son el estado pendiente. Si yo te hago una promesa, si digo, pues te voy a probar, es una promesa, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo está pendiente, ¿vale? Si efectivamente tú apruebas, si la promesa se cumple, se dice que está fulfilled, y ese es el otro estado, ¿de acuerdo? Pero si no apruebas, ¿vale? Entonces la promesa que te dice no se cumplió y se dice que está rejected. O sea que esos son los tres estados de una promesa, ¿vale? Y hay montones de funciones en JavaScript que devuelven promesas. Es una forma muy común de manejar la sincronía en JavaScript con promesas. Y fetch lo que devuelve cuando tú te conectas a una URL, bueno, fetch y otras funciones de JavaScript, lo que devuelven son promesas. Por ejemplo, fetch devuelve una promesa de que la conexión se va a realizar. ¿Vale? En general, cuando algo lleva mucho tiempo, por ejemplo, incluso nosotros hemos usado mucho lectura de ficheros, real file, pero hay un real file con promesas, que lo que te devuelve es una promesa de que el fichero será leído. Y cuando la promesa se ha cumplido es que el fichero ya se leyó y ya están los datos para leerlo. ¿De acuerdo? O sea que si algo es asíncrono y tarda tiempo, como por ejemplo conectarte a una web o leer un fichero, etcétera, etcétera, normalmente se puede hacer con promesas. Y claro, si el fichero no se puede leer porque no existe o por lo que sea, la promesa es rejected, está en estado rejected. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente en este ejemplo, que es un poco lioso, o por esto, tenemos un ejemplo de programa EG, cómo quedaría, que esto casi es prácticamente inmediatamente después de haber hecho la práctica extended, tú puedes ya escribir esto.
puedes escribir. Bueno, aquí los paréntesis se han puesto como beginning, como lo que hicimos en una de las challenges, es decir, que simplemente paréntesis abrir, paréntesis cerrar es lo mismo que el do, ¿de acuerdo? Es una bobería, pero no está escrita en sintaxis normal de X, sino que tal. Y aquí se define user, se obtiene de la línea de argumentos, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea que ya se ha metido el process también en él. Y se imprime el user que se obtiene de la línea de argumentos, se define el user URL para que apunte a la API de GitHub, ¿vale? api.github.com es donde GitHub tiene su servicio web. Bueno, de hecho, sí, donde tiene su servicio web, ¿vale? Entonces, api.github.com. Estos servicios web funcionan también con rutas, es decir, si tú dices la ruta users, ahí es donde los programas pueden obtener información acerca de los usuarios. Y si te vas a la ruta organizations, te vas a donde le da a los programas información acerca de la ruta de las organizaciones. ¿Se ve? Es igual que navegar, pero para programas. Y entonces aquí estamos definiendo esta URL. Fíjense que estamos concatenando api.github.com users con el nombre del usuario. Entonces hago un print user URL para simplemente un debug. Y luego hago un fetch, ¿de acuerdo? Y el fetch lo que devuelve es una promesa. ¿Vale? Una promesa de conexión con la API de GitHub. Y esa promesa se cumple tan pronto como la conexión tiene lugar. Tan pronto como la conexión tiene lugar, se cumple la promesa. De manera que la promesa será cumplida cuando... Y las promesas, aparte de tener esos tres estados de los que hablaba, tienen un método de... Una promesa, si tú tienes una promise, bueno, promise es una clase, ¿de acuerdo? Y si tú tienes un objeto que pertenece a la clase promise, tiene un método de que recibe dos funciones. ¿Vale? Y el método de funciona de la siguiente forma. Si la promesa está fulfilled, se cumple, la función f será ejecutada. Si la promesa es rejected, la función g es ejecutada. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es cuando la conexión ocurra, ¿de acuerdo? Cuando la conexión ocurra, ejecuta la función res.json. La función que recibe un res y devuelve res.json. ¿De acuerdo? Res.json es también el objeto retornado por el fetch, tiene un método JSON que a su vez, porque digamos que fetch es una promesa que se cumple tan pronto como se produce la conexión, pero no significa que tengas ya la respuesta, significa que ha empezado la conexión. ¿Se entiende? O sea, ojito con eso, porque no crean que tienen ya los datos, simplemente se ha iniciado la conexión. ¿Sí? Entonces, la promesa se devuelve, pero no devuelve, se devuelve, se ha establecido la conexión, pero no se ha hecho ninguna operación en ese momento. Efectivamente, lo único que tienes en ese momento es un objeto de respuesta que te da datos de la conexión ha sido establecida, va bien, etcétera, etcétera, estamos claros. Pero digamos que tienes que llamar, o sea, el objeto que te retorna la promesa, porque ha sido fulfilled, tiene un método JSON que cuando lo llamas, bueno, tiene un método JSON y tiene un método text y tiene un método HTML y tiene varios métodos. Pero uno de los métodos que tiene es el método JSON. Y ese método, a su vez, es asíncrono y retorna una promesa. Y cuando el método JSON se ha cumplido, ya tienes todos los datos. ¿De acuerdo? Es que ya se acabó la transacción. ¿Sí? De manera que aquí, claro, como res.json, como esta función a su vez devuelve una promesa, tiene un método then. Y el método then, cuando aquí ya sí que se acabó la transacción. Y
Aquí así que... y la función, se me olvidó, cuando se llama al método then, la función f es llamada con el resultado de las promesas. Las promesas tienen un resultado. Cuando son fulfilled, se traducen en un objeto que es el resultado de la promesa. ¿Se entiende? De manera que aquí en REST te están dando el objeto resultado de la conexión, mientras que aquí ya nos están dando el resultado de lo retornado por la API de GitHub. ¿Se ve? Y entonces, claro, ahora ya en la API de GitHub lo que me devuelve es un JSON, porque los programas se comunican en JSON, y la API de GitHub me devuelve un JSON, y ahora lo que hacemos es un JSON-ify del JSON retornado. ¿De acuerdo? Para que salga el objeto JavaScript que ha devuelto la API de GitHub. ¿Sí? No sé dónde estará este programa, pero parece que está en EJOP Parser Solution, en el mismo que teníamos, a lo mejor. Y lo que pasa es que esto yo no sé si estaba implementado en la release. Pero bueno, vamos a irnos a ver si esto funciona. Estos son los apuntes. Esto sería EJOP Parser Solution, que es el de la práctica que hicimos. ¿Y cómo se llamaba? Cat, lo tendría que haber copiado. Cat examplesfetch.eg. A ver si está ahí. Sí, es este mismo, exactamente como está puesto ahí. Y entonces sería bin, aquí lo he ejecutado con bin.ec, y luego, sí, está ejecutándolo, parece que con la release, ¿no? Es decir, que primero lo compilamos con nuestro compilador. Por supuesto, le hemos tenido que meter los paréntesis. Evidentemente, en la solución que yo tengo aquí parece que le metí los paréntesis, como en el reto o en algún... O creo que sí, que en el código que les dejé ya estaba puesto. No lo sé, en el template, me parece. De acuerdo, y entonces ahora ejecutamos el npx evm. No, este es... no, aquí estoy haciendo trampa, me parece. Porque este es un evm que tengo... sí, porque... No, pero es lo mismo. Sí, o sea, ahora hacemos bin evm examples fetch .json, ¿no? Y sería pues ponerle uno cualquiera, ¿no? No sé. Ahí puse Segredo, que es el profe de Segredo. Yo creo que es Segredo. A ver cómo. No. Segredo. Eduardo. ¿Cómo es? Segredo. Y entonces se comunica. No, ha habido algún error. No lo sé si esta versión... Dime. Que si hay un error ahí, yo creo que no lo encuentro. No, además, el error es tan grande que fíjate que no... no, mira, sí. O sea, lo ha hecho, pero luego ha salido como un snapshot, no sé qué, bla, 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 bla. Esto es un problema. O sea que sí que... no, mentira. Ha salido el primer print, el segundo print y algo ha ido mal. No lo sé lo que ha ido mal. De todos modos, aquí tengo otro EVM, EVM-CRGSL, que probablemente sea más compatible. Efectivamente, ese sí funciona. ¿De acuerdo? El de la release parece que no funciona, ¿vale? Pero el que estoy usando yo, que ha sido, digamos, que está en otro lado, otra versión, simplemente, otra versión, pues sí que efectivamente nos dice login es Segredo, su identificador es este, su nodo ID, su avatar. Me puedo ir a esta URL y veré la imagen de Segredo, etcétera, etcétera, que tiene en GitHub. ¿Sí? O sea que las promesas ya, digamos, deberían de funcionar. Y lo que se plantea aquí es también que funcionen las callbacks, que sí las hemos usado, ¿de acuerdo? Que las implementen, las callbacks en
NEG, de manera que un programa como este también funcionara, ¿no? Es decir, que aquí defines una callback, defines CB como una función a la que se le pasa R y null, R y data, perdón, y si R es null, imprime el dato, y si no, pues imprime el error, y entonces se llama real file, que como sabemos es asíncrono, ¿no? Eso lo saben, lo de real file, y las hemos visto en clase, ¿no? Y además han estado usando JavaScript en ¿cómo se llama? En la otra asignatura, con lo cual, vale. Entonces, bueno, las promesas también ya las conocen, entonces, ¿no? Bueno, no han visto muchas promesas ni el fetch ni esas cosas. Una práctica de novela de... Sí, pero claro, ahora ha sido medio colateral y no ha sido el núcleo duro de tal. Sí, ahí hay mucho que hablar, hay mucha tela que cortar. Pero digamos que la idea sería tener también las callbacks. Y luego incluso implementar lo que se plantea en esta práctica es implementar el async yellow wait. Y lo mismo que se dice aquí del async yellow wait, ay mira, este texto se ha quedado sin formatear. Vale, aquí hay varios errores. Sería también... Sí, para esto tienes que asegurarte de que tu lenguaje tiene el null, porque ya en las callbacks el null se usa mucho, el true, el false, todo eso lo tienes que tener. Y entonces tienes las callbacks. Y también la idea era, aquí hay otro ejemplo, o no, es el mismo, ¿no? Solo que se imprime JSON name, JSON blog y JSON bio, pero digamos que... Y decía que lo mismo con la calculadora, es decir, que con la calculadora también lo pueden hacer. Con la calculadora pueden implementarse, porque la calculadora ya tal y como está, la calculadora tal y como está, teníamos los objetos, las funciones, etc. Sí, yo creo que sí, que, vamos, no lo he pensado mucho, pero que ya podemos implementar el async, el await y las promesas en la calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, sería un tema de investigación y de tal. Yo creo que puede salir en una semana o dos. Más pronto que una, pero... Este es uno de los tópicos. Otro tópico puede ser todo el tema del análisis de ámbito. Por ejemplo, aquí se propone, por ejemplo, añadir constantes. No las tenemos ahora mismo ni en EG ni en la calculadora. Entonces pueden añadir constantes, por ejemplo. Simplemente la declaración const en la calculadora, es decir, esto no cambia. Podemos hacer el interpreter. Sí, claro, no hay problema. Sí, en cualquier lenguaje, si lo quieren hacer en otro lenguaje. Sí, aquí les dejo siempre referencias. Por ejemplo, en este caso tendrían que trabajar el análisis de ámbito, ¿de acuerdo? Tendrían que trabajar el análisis de ámbito para detectar cuándo se está intentando asignar y dar el mensaje de error. O sea que, tanto en la calculadora como en el tal. Otra posibilidad es coger algún compilador que ya por ahí está el parser o algo así, que no sea muy complicado. El problema con la mayor parte de los lenguajes de programación profesionales es que tienen un montón de gramática y un montón de implementación, y entonces los árboles no te dejan ver el bosque, nunca mejor dicho, y te pierdes un poco. Pero Lua es un lenguaje muy minimalista, muy sencillito, y por ahí pueden encontrar, aquí tienen una gramática de Lua en Nearly, ¿de acuerdo? Pero también se puede encontrar en Jack o en JSON o en tal, y entonces intentar implementar Lua. Se puede traducir a árboles EG o a árboles JavaScript, ¿de acuerdo? O sea que
De hecho, también por aquí al final me parece que hay un curso por aquí que se llama Experimental Language, que mete otro lenguaje y que podría ser coger este lenguaje y no sé lo que dice de todo, porque tiene hasta polimorfismo. Bueno, pues entonces tiene bastante. Ya ni me acuerdo, porque esto en su momento lo leí y dije, mira qué interesante. ¿Dónde está el roadmap? Abajo. Aquí. Claro, porque este tenía, efectivamente, ven, tiene Lex y Jack, que son como JSON, está hecho en C, ¿vale? Y por abajo aparece polimorfismo. No, pero digamos que aquí incluso el gran problema no es el polimorfismo, sino lo que vas a aprender más, por lo que está puesto, igual que está puesto como otro posible tema en el TFA, es el tema de los tipos. Porque en realidad todos los lenguajes que nosotros hemos construido son polimorfos porque son dinámicos. Los lenguajes dinámicos son naturalmente polimorfos, claro, porque básicamente lo usan es tipado pato. Entonces son polimorfos. Pero claro, primero, para hablar de polimorfismo, primero tienes que tener un lenguaje tipado. Y luego, claro, los lenguajes tipados son un coñazo en cierto modo porque te restringen lo que vas a decir. Para poder controlarte y ayudarte, por supuesto quieren ayudarte a decir, ya, el error está ahí, pero luego tú quieres decir cosas y ves que no puedes decir, no tienes libertad para decir las cosas. Y dices, no, es que esto se debería de poder ver. Y entonces se inventa el polimorfismo. El polimorfismo se inventa para eso. Y entonces, claro, fíjense que, sí, aquí tendríamos que hablar muchísimo de esta es otra práctica, es coger la calculadora y meterle tipos, ¿de acuerdo? Y entonces eso es muy interesante y van a aprender un montón. Y es un poco equivalente a lo que se hace aquí. Y entonces cuando le metes tipos, claro, dices, joder, estoy restringiendo la libertad de expresión, lo que decíamos, la libertad de expresión al programador. Y entonces necesitas el polimorfismo y necesitas experimentar todo esto. El tipo se podría conseguir fácil si haces una comprobación entre tipos de lo que vas a asignar o lo que ya estaba antes. Sí, los tipos no solamente los tienes que... Es que asignaciones, ya digo, están las asignaciones que se llaman asignaciones y están las asignaciones que no se llaman asignaciones. Por ejemplo, cuando pasas parámetros, se está haciendo una asignación porque el argumento actual, cuando es la llamada, se asigna al valor del parámetro, y es una definición, de hecho, de variable. Y entonces, en ese momento hay también una asignación, en cierto modo. Y ahí también tienes que comprobar el tipo. O sea que sí hay que comprobar el tipo en todos los sitios, pero claro, ahí surgen un montón de problemas. Es decir, de hecho, primer problema, ¿cómo se representan los tipos? Bueno, volvamos aquí porque este creo que es otro de los temas de Translator Types. Me parece que aquí será Types. Sí, aquí hay una propuesta de Types en EG y cosas de estas, pero bueno, es igual. Vamos a hablar de los tipos. Sería muy interesante como práctica, digamos, cosa aprender, porque nosotros nos hemos metido en los tipos desde el punto de vista de los lenguajes dinámicos. Y desde el punto de vista de los lenguajes dinámicos, los que tienen tipos son los valores, más que las variables. Las variables no tienen tipo, las variables pueden adquirir cualquier tipo, el que tiene tipo es el valor. Y entonces, lo que decimos es un error usar el valor de una manera inadecuada. Si no tiene el método chuchu, no puede hacer el método chuchu. Y entonces eso es un error, ¿no? Pero primero, ¿cómo vamos a representar los tipos? Porque si metemos en la calculadora pues cosas como decir ahora hay dos puntos, no sé, integer o int, igual 4, no sé qué sintaxis vamos a elegir, pero a dos puntos int igual 4 ya tenemos que decir, ¿y cómo represento el tipo int? Y claro, representar el tipo int es facilísimo.
quiero decir, representar int, float, yo que sé, incluso, ¿qué más hay? Boolean, ¿de acuerdo? Porque son 4 o 5. Pero es que en cuanto metes tipos, tienes infinitos tipos. Porque tú tienes array of int, o array of int, o tienes object of bla, 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 que tiene tales campos, y este campo es un float, este campo es un string, este campo es un boolean. ¿Se ve? Y entonces ya tienes un follonazo armado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo representamos los tipos? Y luego, una vez que tengas contestado esa pregunta, tienes que responder a la pregunta, ¿y cuándo los tipos son equivalentes? O sea, si yo tengo una variable que tiene tal tipo, con tal representación, y esta variable con tal tipo, esta variable, o estos dos valores, estas dos variables, son del mismo tipo. Puedo asignarla una a la otra, puedo pasarla como parámetro en una función, etcétera, etcétera. ¿Se ve? Y entonces te aparecen montones de follones. En el libro de compiladores clásicos de Ullman y de Ao y Ullman, lo que se propone en general como representación, y yo creo que es la mejor representación de los tipos, aunque han habido, digamos, diversos experimentos de cómo representar los tipos, lo habitual es representar los tipos como árboles también. O sea, un tipo es un árbol. Y cuando tú dices, pues, que es un array, pues, de of int, ¿no? O int 4, si quieres decir que es un array de 4 enteros o una cosa de esas, todo depende de la notación, pero que al final lo que mete es algo así como array int, y si al límite es un límite, pues límite 4, por ejemplo, y entonces lo representas como un árbol, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense qué pasa. Pasa que en la fase de análisis de ámbito, la fase haces el análisis léxico, haces el análisis sintáctico y ahora haces el análisis de ámbito. Y ahora en el análisis de ámbito, si yo tengo un programa, y pienso que sea int igual a 4, b puntos, yo qué sé, pues int 5 igual a 2, 3, 1, bueno, 5 no, yo qué sé, int así, 2 personas, es que es incómodo, en cuanto pones un límite y empieza a sentir lo incómodo que es. Y luego dices b sub 0 igual a a, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ponte que tienes este programa de la calculadora un poco extendido, ¿no? ¿Se ve? Entonces, ahora en el análisis de léxico y sintáctico, bien, todo igual, más o menos, no cambia mucho, pero fíjense que como esto es un tipo, ahora lo que tenemos que hacer es que en la tabla de símbolos, nuestra tabla de símbolos se ve más compleja, porque en la parte de análisis léxico solo teníamos, de análisis de ámbito solo teníamos números de esta fue definida o no fue definida, esta es esta, de acuerdo, hacíamos análisis de ámbito, que es decir, este uso corresponde a esta definición, a la que está en esta función, o en la otra función, fue definido más allá arriba. Pero ahora necesitas llevar las cuentas y entonces aquí tienes que decir A, B. Si estamos en el global, por ejemplo, tenemos 2 entradas en la tabla de símbolos y aquí desde luego tiene que haber un puntero al árbol de A, que el árbol de A es al tipo del árbol de A, al tipo de A, y este sería un puntero a array int. Y si quieres, si le pones esto a infinito, ¿de acuerdo? O variable, o asterisco. Que es un array de tamaño no fijado. ¿Se ve? ¿Se entiende? Ahora necesitamos que en esas entradas, en ese objeto de ámbito,
que teníamos, el escoge, ¿vale? Ahora está la entrada tipo. Igual que a lo mejor teníamos antes también la entrada línea, diciendo en qué línea fue declarada la variable, columna, qué columna fue declarada la variable, pero ahora hace falta también la entrada tipo. Y la entrada tipo apunta al árbol de tipos. ¿Se ve? ¿Vale? Y esa es una parte del problema. Es cómo representamos los tipos, cómo almacenamos la información. Recuerden que los ámbitos al final son una jerarquía, ¿de acuerdo? De manera que tengo el ámbito local a mi función, el ámbito de la función en la que me mide, y yo tengo que llegar desde el ámbito de aquí al ámbito de la que me mide, y el ámbito de la que me mide, y el ámbito global, ¿vale? Pero y ahora y eso lo hacemos recorriendo las tablas de símbolos y siempre podemos consultar los tipos, que a lo mejor incluso, porque tú tienes el árbol sintáctico, y cuando ahora en el árbol sintáctico haces este a2.int, ese a2.int formó parte del árbol sintáctico y ahora esa información también está ahí. ¿De acuerdo? Pero en cierto modo la montas de nuevo para poderla trabajar mejor. ¿Se ve? Y una vez, sí, creo que este gráfico de por aquí algo quiere decir de eso. Y luego está el problema que tú planteabas de la equivalencia de tipos. ¿Qué significa? O sea, ¿puedo escribir esto? B sub 0 igual a A. ¿Es esto correcto desde el punto de vista de tipos? La mayor parte de nosotros diremos que sí, pero en definitiva, al final eso depende del que diseñó el lenguaje. ¿De acuerdo? O sea, evidentemente todos los programadores esperamos que el lenguaje nos permita decir que B sub 0 es igual a A es correcto, porque A fue declarado como entero y B es un array de enteros, fue declarado como un array de enteros. ¿De acuerdo? Pero eso, en definitiva, ¿cómo sabemos? Porque fíjense que estamos en tiempo de compilación. Ahora mismo hemos hecho análisis léxico-análisis sintáctico, estamos en análisis de ámbito y ahora entramos en una nueva fase, la llamamos una nueva fase que es análisis de tipo o análisis semántico, porque además del análisis de tipo hay que hacer más cosas. Pero se llama análisis de tipo y entonces en el análisis de tipo yo tengo esta asignación y tengo que vigilar todas las... Tengo que recorrer el árbol con todas las asignaciones. Tengo que recorrer el árbol con todas las llamadas a función para ver si son llamadas correctamente. ¿Ves? Que tenemos que hacer la visita. Y entonces cada vez que hay una asignación tenemos que comprobar el tipo del lado izquierdo, tenemos que calcular el tipo del lado izquierdo, el tipo del lado derecho y decir, ¿vale o no vale? ¿Ves? Y ¿vale o no vale? Pues, ¿cuál es el tipo de, fíjense que, ¿cuál es el tipo de B sub 0? Pues claro, ahora, si la declaración fue esta, la declaración de B fue esta, el tipo de B sub 0 es B es array, ¿de acuerdo? Tenemos que computarlo. Of int, como es sub 0, es un int, ¿de acuerdo? Mientras que el tipo de A, nos vamos aquí y fue int. Le decimos int e int es igual. Bueno, de hecho, incluso si son punteros, a lo mejor están apuntando, aunque he puesto aquí la palabra int y aquí la palabra int, si int es representado como un objeto, lo mismo son dos punteros que apuntan al mismo sitio. ¿De acuerdo? ¿Vale? De manera que, sí, son buenos. Pero eso es porque estamos utilizando una forma de equivalencia que se llama equivalencia estructural. Esto que este pseudoalgoritmo que acabo de explicar se llama equivalencia estructural de tipos. Equivalencia estructural de tipos. Porque fíjense que lo que hemos hecho al calcular aquí, los árboles son la representación de los tipos, lo que hemos hecho es una expresión de tipos. Y lo que estamos diciendo es que las dos expresiones de tipos son equivalentes, son iguales. Y para eso hemos recorrido un árbol, hemos recorrido el otro árbol,
hemos ido viendo que son equivalentes. ¿Ves? Que cuando calculo la expresión, da el mismo resultado. Pero no todos los lenguajes de programación ni todos los compiladores han implementado las cosas así siempre. ¿Vale? Por ejemplo, existía en Pascal, habían compiladores de Pascal que usaban lo que se llamaba equivalencia nominal. Y en equivalencia nominal lo que ocurre, que era lo que te contaba el otro día, lo que ocurre es que cuando todos los tipos tienen que ser definidos en la primera parte del programa. Y si tú quieres, es decir, si lo dijéramos en estilo C, todos tienen que tener un typedef y tienes que ponerle un nombre, de manera que tendrías que decir typedef array of int es tal cosa, es array of de enteros. ¿Se ve? Y entonces, digamos que dos tipos en esa definición, en la equivalencia nominal, dos expresiones de tipo son equivalentes y solo si tienen el mismo nombre. Y eso es una malísima idea. Es una malísima idea, porque impide al programador tener libertad de expresión. Y a lo mejor resulta que A sub 0 es entero y B sub 0 también es entero, pero como no tuvieron el mismo nombre al principio, el compilador canta error. ¿Se ve? De hecho, la equivalencia nominal se abandonó en cuanto se pudo. ¿Sí? O sea que lo mejor es equivalencia estructural, y esto es lo que usamos. Fíjense, todo esto es súper grande, es decir, puede crecer y crecer. Por ejemplo, aquí digo array int of 4, pero tú podrías considerar, solamente por un momento, lo vamos a hablar, aquí podría decir array x of 4, donde x, digamos que es una palabra especial, que es una variable. Y aquí solo estoy diciendo, este tipo son los arrays de cualquier cosa de tamaño 4. ¿Se ve? Y x se queda como una variable. Y esos son tipos variables, que son como incógnitas. ¿Se ve? De manera que tú podrías definir a lo mejor un tipo diciendo B es, pues, o por ejemplo, eso se usa mucho en funciones y en cosas así. Pero puedes decir, es un array, yo no te digo el tipo y digo que tiene tamaño 4. ¿Se ve? Y entonces, a lo mejor, cuando A fue declarado, ¿quién fue declarado? B, por ejemplo. Supongamos que aquí sería voy a usar una letra griega por indicar la variable. Supóngase que en nuestra notación las letras griegas indican variables de tipo. Y entonces aquí digo, B es un array de cosas, pero no te digo de qué cosas tiene que ser. ¿Se ve? Y entonces, eso es, en cierto modo, una forma de polimorfismo. Cuando tú dices sort, por ejemplo, sort es una función que es capaz de ordenar arrays y listas. Pero yo no te digo de qué. Lo único que te digo es que tienen que tener un método para comparar los elementos. ¿Se entiende? ¿Vale? Y entonces tú puedes declarar funciones en las cuales algunos de los tipos quedan variables. Y su buen uso queda determinado porque cuando se vaya a usar B, ¿de acuerdo? Cuando se vaya a usar B, pues, bueno, en este caso B ha sido inicializado, o aquí hay un uso, ¿de acuerdo? B ha sido declarado como un array de cosas,
Eso es lo que permitiría luego decir B es igual a hello. Porque B fue definido como un array, pero no te digo de qué. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta asignación sería desde el punto de vista de tipos correcta. Porque aquí no te dije de qué. ¿Se ve? ¿Y cómo se comprueba aquí la corrección? Pues porque a mí, efectivamente, esto tiene este árbol de tipos. El árbol de tipos es array de alfa, ¿de acuerdo? Este es su árbol, y el árbol de este es array of strings. El árbol de este es array string. ¿Se ve? Mientras que la parte derecha tiene el tipo, el árbol es array string, en la parte izquierda, por su declaración, fue array of whatever. ¿Se ve? Y entonces, ¿cómo empiezas la comprobación de tipos? Diciendo, mira, sí, efectivamente, este es array, efectivamente, y claro, alfa es variable. Las variables casan con cualquier cosa. Si dicen string, yo caso con string. Luego, ¿es correcto el uso? Sí. Pero no solo eso, ahora alfa, en cierto modo es como si resolvieras una ecuación. Ahora alfa es string. ¿Se ve? Y este algoritmo en el cual calculas cuánto vale alfa para un posterior uso se llama algoritmo de unificación. Viene explicado en el libro de Ullmann y se utiliza para la inferencia de tipos. Es decir, cuando TypeScript averigua, no, esto efectivamente va a ser de tal tipo, no es verdad que me lo digas, ¿de acuerdo? Lo que está usando internamente son variables de tipo y está resolviendo mediante unificación las ecuaciones de variables de tipo, ¿vale? Pero bueno, para eso hay que leerse todo el capítulo de tipos del libro. Bueno. Sí. Se implementaron tipos en el Internet y se les explica. Sí, sin duda. Implementar los tipos es un trabajo que lleva casi más de 2 semanas, ¿sí? Es engañoso. No es tan difícil y es territorio conocido y está muy investigado y puedes encontrar documentación y ya te digo, te coges el libro, te lees el capítulo, pero nada más que leerte el capítulo ya va a ser un trabajo importante. Sí, pero no te creas que es fácil, parece fácil, pero no es fácil. Bueno, sobre todo si vas a... No, quiero decir, la inferencia de tipos es complicada. La comprobación de tipos es más mecánica, ¿de acuerdo? O sea, pero fíjate que ya tienes que, a nivel léxico, empezar a meter tokens. A nivel sintáctico, meter más syntactic sugar y más de sintaxis para la declaración de los tipos. A nivel ámbito, tienes que arreglar la tabla de símbolos y ponerla toda tal. Y luego tienes que hacer la equivalencia de tipos, el algoritmo de equivalencia, etc. Ya estamos hablando de, ya se te fue la semana, ¿vale? O sea pero que, bueno, es un fantástico ejercicio porque es uno de los ejercicios que tendría que haber explicado y que no nos ha dado tiempo para explicar. O sea que forma parte de los conocimientos básicos de compiladores. Estamos hablando casi de conocimientos básicos, no de conocimientos avanzados, no de optimización o de otras cosas. Sí, añadir objetos, claro, arrays, clases. Bueno, todo esto está ya hecho un poco en la práctica de Extended Egg, o sea, lo de los objetos en el caso de Egg. En el caso de la calculadora, sí, yo les propongo que también lo podrían hacer en los objetos. ¿Cómo vamos a decir? Pero también pueden poner los objetos en la calculadora y las clases.